Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Moby Dick, de Herman Melville. Herman Melville nació en Nueva York en 1819. Es un autor fundamental en la literatura estadounidense. Es el autor de Bartleby, el escribiente, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, de Benito Cereno y de Billy Budd Marinero, inacabada y publicada póstumamente. Murió en 1891, sumido en el olvido y en la precariedad económica. Moby Dick se publicó en 1851. Podríamos decir que es una novela que lo contiene todo y que se puede leer de tantas formas como elijamos. Es una experiencia extraordinaria viajar a bordo del Pequod buscando a la ballena blanca. Vamos allá. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto tiempo exactamente, con muy poco o ningún dinero en el bolsillo y sin nada en tierra que me interesara, creí que podría ir a navegar por ahí y ver la parte acuática del mundo. Es mi modo de ahuyentar la melancolía y regular la circulación. Pero después de haber olido el mar repetidamente como marino mercante, ahora siente que debe enrolarse en una expedición ballenera. Y el principal motivo es la abrumadora idea de la gran ballena en sí misma. Ese portentoso y misterioso monstruo despierta toda su curiosidad. Así que mete una o dos camisas en su viejo saco de lona y zarpa para el Cabo de Hornos y el Pacífico. Llega a New Bedford, pero el pequeño paquebote que va a Nantucket acaba de zarpar y no hay manera de alcanzar aquel lugar hasta el lunes siguiente, así que busca un lugar donde cenar y dormir. Al final me encontré con una especie de lámpara endeble colgando no lejos de los muelles. Escuché un chirrido desesperado en el aire y al levantar los ojos vi un letrero que se balanceaba sobre la puerta. Tenía encima una pintura blanca que apenas representaba un erguido chorro de vapor nebuloso con estas palabras debajo: Posada del Chorro, Peter Coffin. Coffin significa ataúd, por lo que, unido al chorro de la ballena, no presagia nada bueno, pero entra. Es un sitio extraño. Tras pasar un oscuro vestíbulo se entra en la sala común. En el ángulo más alejado está el bar, con aspecto de guarida oscura, en un tosco intento de semejanza con una cabeza de ballena. Allí se encuentra el gran hueso arqueado de la mandíbula de la ballena, tan amplio que un carruaje podría pasar por debajo. Hay cierto número de jóvenes marineros reunidos en torno a una mesa bajo una débil luz. Le dice al patrón que desea hospedarse en una habitación y recibe como respuesta que su casa está llena. La única opción es compartir la manta con un arponero. Al principio, Ismael le dice que no, y el patrón le ofrece dormir en un banco de la sala, pero cuando Ismael empieza a beber y a cenar, cambia de opinión. Nos dirigimos escaleras arriba. Me condujo a una pequeña habitación, fría como una almeja, y amueblada, desde luego, con una cama prodigiosa, casi lo bastante grande, ya lo creo, como para que 4 arponeros durmieran en fila. Hay una hamaca enrollada y tirada por el suelo, un gran saco de marinero, un estrafalario paquete de anzuelos hechos de huesos de pez y un largo arpón erguido a la cabecera de la cama. Pero hay algo encima de un arcón. Es un gran felpudo adornado en los bordes con pequeños colgajos tintineantes con un agujero en el medio, como el de los ponchos de Sudamérica. Ismael da muchas vueltas sin poder dormir durante un largo rato y cuando está a punto de hacerlo escucha unas pisadas muy fuertes en el pasillo y ve un resplandor de luz que penetra en la habitación por debajo de la puerta. Permanece tumbado, completamente quieto. El forastero, sin mirar hacia la cama, coloca su lámpara en un rincón en el suelo. Ismael está muy ansioso por verle la cara, pero la mantiene apartada algún tiempo hasta que se da la vuelta. ¡Santo cielo! ¡Qué visión! ¡Qué rostro! Era de un color amarillo purpúreo oscuro y estaba salpicado aquí y allá por grandes manchas de aspecto negruzco. Sí, justo como me lo imaginaba. Un terrible compañero de cama. Seguramente había estado en alguna pelea. Le habrían herido espantosamente y aquí estaba, acabado de salir de una operación de cirugía. En el pecho y los brazos tiene los mismos cuadrados que en la cara, así como en su espalda.
De pronto el arponero saca una pequeña y curiosa imagen deformada con una joroba en la espalda y exactamente del mismo color que un bebé de 3 días del Congo, un ídolo de madera que coloca en la chimenea como si fuera una capilla y luego hace una especie de rito tras el que se pone a fumar y luego salta a la cama. En ese momento Ismael lanza un grito y el arponero, emitiendo un súbito gruñido de asombro, comienza a palpar a Ismael, que se levanta de un salto llamando a gritos al patrón. El arponero habla de una forma extraña, en una mezcla de lenguas. El patrón entra en la habitación y le dice que es Queequeg y que no le hará daño. El arponero le hace un ademán para que se meta en la cama, echando a un lado las mantas. Hizo esto no solamente de una manera civilizada, sino de modo realmente amable y caritativo. Me detuve a mirarlo un momento. En conjunto era un caníbal de aspecto limpio y apuesto, incluso con todos sus tatuajes. ¿A qué viene todo este escándalo que he montado?, pensé para mí mismo. El hombre es un ser humano igual que yo. Tiene tantos motivos para temerme como yo he tenido para temerle a él. Más vale dormir con un caníbal sobrio que con un cristiano borracho. Pero al alba de la mañana siguiente, Ismael encuentra el brazo de Queequeg sobre él de la manera más afectuosa y cariñosa. Y lo peor es que su brazo pesa tanto que Ismael no puede levantarse hasta que Queequeg se despierta. Se arreglan e Ismael baja a desayunar. Si al principio le ha sorprendido ver un individuo tan exótico como Queequeg, no es nada comparado con lo que ve en su primer paseo a la luz del día por las calles de New Bedford. Visita la capilla de los balleneros, que todo pescador visita antes de poner rumbo hacia el Océano Pacífico o el Índico. Cuando vuelve a la posada, se encuentra con Queequeg, que está completamente solo. A pesar de sus tatuajes, a Ismael le parece que tiene un corazón sencillo y honesto. El arponero está viendo un libro e Ismael se sienta con él y comienzan a comunicarse y terminan fumando juntos y haciendo una gran amistad. No sé por qué, pero no hay ningún sitio como la cama para revelaciones confidenciales entre amigos. Hombre y mujer, dicen, abren allí el fondo de sus almas el uno al otro. Y a menudo, algunas parejas ancianas se tumban y charlan sobre los viejos tiempos hasta casi el amanecer. Así pues, yacíamos Queequeg y yo en la luna de miel de nuestros corazones, una pareja íntima y amorosa. Cuando Ismael le dice que su intención es la pesca de la ballena y le informa de su intención de zarpar de Nantucket, que es el puerto más prometedor desde el que se puede embarcar un ballenero aventurero, Queequeg resuelve acompañarle. A la mañana siguiente van a buscar al Moss, la pequeña goleta de Nantucket que está amarrada en el muelle. Queequeg lleva en la mano su arpón e Ismael le pregunta si los barcos balleneros no le proveen con arpones propios, a lo que el arponero contesta que él tiene un afecto particular a su propio arpón. Después de un magnífico viaje, llegan a salvo hasta Nantucket. Había 3 barcos que se hacían a la mar para travesías de 3 años. El Devildam, el Titbit y el Pequot. No sabía el origen del nombre Devildam. El de Titbit es obvio, y Pequot, como recordarán sin duda, es el nombre de una célebre tribu de indios de Massachusetts, ahora ya extinguida, como los antiguos medos. Investigué y recorrí el Devildam, salté al Titbit y subí a bordo del Pequot. Y tras examinarlo un momento, decidí que este último era el barco indicado para nosotros. El viejo Pequot es un barco de antigua construcción, más bien pequeño, con aspecto de zarpa, un estilo pasado de moda. Utilizado durante largas temporadas y desgastado por tifones y calmas por los 4 océanos, su viejo casco se ha oscurecido. Su venerable proa parece barbuda, sus mástiles parecen rígidos, sus viejas cubiertas están desgastadas y arrugadas. Una embarcación noble, pero de alguna manera también la más melancólica. Ismael busca alrededor del Alcázar alguna persona con autoridad para proponerse como candidato para el viaje. Encuentra al capitán Peleg, que se ha encargado de reunir a la tripulación y abastecerlo con todo lo necesario. Ismael le dice que nunca ha estado en un ballenero y Peleg le habla por primera vez del capitán Ahab. Si queréis saber qué es eso de cazar ballenas, como decís que queréis, puedo deciros la manera de averiguarlo sin tener que comprometeros, sin poder volveros para atrás. Echadle una ojeada al capitán Ahab, joven, y sabréis por qué no tiene más que una sola pierna. ¿Qué queréis decir, señor? ¿Perdió la otra por una ballena? Perdida por una ballena. Joven, acercaos. Fue devorada, masticada, triturada por el más monstruoso cachalote que haya hecho astillas un bote. Ismael le dice que se va a enrolar con un amigo, un arponero, lo que al capitán Peleg le parece muy bien.
Luego llega el momento de negociar el sueldo, que el de los balleneros se calcula con un porcentaje de los beneficios. Tras una larga discusión llegan a un acuerdo, pero Ismael pregunta por el capitán Ahab, porque siempre es conveniente conocer al capitán antes de ponerse irrevocablemente en sus manos. Pero el capitán Peleg le dice que no es posible verle, porque no sabe qué le pasa, pero está encerrado en casa, como si estuviera enfermo, aunque no tiene aspecto de ello. Le dice que es un hombre raro, el capitán Ahab, pero que le gustará mucho, que no tenga miedo. Es un hombre grandioso, el capitán Ahab. Blasfemo, pero es como un dios. No habla mucho, pero cuando habla, se le escucha muy bien. Ya te lo aviso, Ahab está fuera de lo común. Ha estado tanto en escuelas como entre caníbales. Está acostumbrado a prodigios mayores que las olas. Su arpón, el más seguro y afilado de toda la isla. Y le cuenta que desde que perdió la pierna en el último viaje está un poco raro, con un humor de perros y algo desesperado y a veces enfurecido, pero que vale más navegar con un buen capitán de humor raro que con uno malo y alegre. Además, Ahab tiene mujer, una muchacha dulce y resignada, y ha tenido un hijo, así que nada puede haber en él maligno e irremediable. Herido, en desgracia o como sea, el capitán Ahab tiene su humanidad. Ismael se marcha inmerso en múltiples cavilaciones. Siente un extraño temor hacia Ahab, de una clase que no se puede describir, pero sus pensamientos se encaminan al final hacia otra parte y Ahab se desliza de su mente. Ismael le cuenta todo a Queequeg y se van ambos a la mañana siguiente a abordar el Pequod. Queequeg cargando con su arpón, pero el capitán Peleg dice que no permite caníbales a bordo y que el arponero tendrá que demostrar que se ha convertido. Ismael defiende a su amigo y luego Queequeg, sin decir palabra, sube a la murada, blande el arpón y les hace una brutal demostración de puntería, y así Queequeg queda enrolado inmediatamente. Como cuenta Javier Memba en Zenda, el 18 de octubre de 1851 se publica Moby Dick, la novela que habrá de ser uno de los pilares sobre los que pivotará esa edad de oro de la literatura estadounidense, la que se escribió entre el romanticismo y el trascendentalismo durante una buena parte del siglo XIX, pero tiene su edición príncipe en una editorial inglesa. La edición estadounidense no se pondrá a la venta en Nueva York hasta el 14 de noviembre. Llamadme Ismael comienza la narración en ambas ediciones, lo que quiere decir, como observa el escritor americanista francés Marc Saporta, que el lector nunca llegará a saber si Ismael es el verdadero nombre del narrador o una referencia a Ismael, el hijo de Abraham y antepasado de los ismaelitas. Todo un símbolo para los huérfanos, los exiliados y los marginados. Por fin, se anuncia que a cierta hora del día siguiente el barco zarpará con toda seguridad, de manera que a la mañana siguiente Queequeg e Ismael se levantan muy temprano. Cerca de las 6 de un amanecer gris y neblinoso se acercan al muelle, suben a bordo del Pequod y encuentran todo en profunda quietud. Solo encuentran un hombre dormido que cuando despierta les dice que el capitán Ahab subió a bordo anoche. Cuando amanece, la tripulación sube a bordo rápidamente en grupos de 2 y de 3. Los aparejadores se mueven, los oficiales están activamente ocupados, varios hombres en tierra se afanan en subir diversas cosas a bordo. Mientras tanto, el capitán Ahab permanece invisible, encerrado en su camarote. Se elevan anclas, se largan las velas y el Pequod comienza a deslizarse. Es una Navidad breve y fría. Cuando el Pequod empieza a navegar, el capitán Peleg y el capitán Bilbad abandonan el barco y suben a una barca de vela que les ha acompañado hasta entonces. El barco y el bote se separaron. La brisa húmeda y fría de la noche sopló entre ambos. Una gaviota chillona voló sobre ellos. Los dos cascos se agitaron salvajemente. Lanzamos 3 hurras con el corazón apesadumbrado y nos sumergimos ciegamente como helado en el solitario Atlántico. El primer oficial del Pequod es Starbuck, natural de Nantucket y cuáquero por descendencia. Un hombre largo, serio y, aunque nacido en una costa gélida, bien adaptado a soportar latitudes cálidas. Su carne es dura, como la galleta que ha sido horneada 2 veces. Tan solo ha visto 32 áridos veranos. Parece estar preparado para resistir los largos años venideros y para durar para siempre. Sin embargo, su vida le inclina a la superstición, que parece brotar más de la inteligencia que de la ignorancia. Suele decir que no quiere a nadie en su barco que no tema a la ballena. Starbuck no es un cruzado en busca de peligros. El coraje en él no es un sentimiento, sino una cosa simplemente útil y siempre a mano en todas las ocasiones prácticas de los mortales.
Stubb es el segundo oficial. Es despreocupado, ni cobarde ni valiente, tomando los peligros con aire indiferente según se presenten, ocupado entre tanto en los trabajos más inminentes de la cacería, trabajando sin descanso y calmado y concentrado como un oficial carpintero contratado para el año. El tercer oficial es Flask, un tipo joven, rechoncho y rubicundo, muy belicoso en lo referente a las ballenas. A bordo del Pequod le llaman puntal. Ahora bien, estos tres oficiales, Starbuck, Stubb y Flask, eran hombres de capital importancia. Eran ellos, por prescripción universal, los que comandaban los tres botes del Pequod como caciques. En aquel gran orden de batalla en el que el capitán Ahab desplegaría sus fuerzas para descender sobre las ballenas, estos tres caciques eran los capitanes de las tripulaciones. Y esa cacería tiene en cada bote un arponero. El primero de todos es Queequeg, al que ha elegido Starbuck. El siguiente es Tastego, un indio puro escudero de Stubb. El tercero de los arponeros es Daggoo, un gigantesco salvaje negro como el carbón con andares de león. Pasan los días y no se ve nunca al capitán Ahab en cubierta. Los oficiales se relevan unos a otros en las guardias de forma regular y a veces salen de la cabina con órdenes perentorias. Una mañana en la que un buen viento hace que el barco navegue deprisa, Ismael sube a cubierta y le invaden unos escalofríos de malos presentimientos. El capitán Ahab está de pie en el alcázar. Su figura alta, de hombros anchos, parece estar hecha de sólido bronce. Tiene una marca que se abre paso a través de sus cabellos grises y baja hacia un lado de la cara y del cuello hasta desaparecer entre su ropa. A cada lado del alcázar del Pequod hay un agujero de taladro barrenado apenas 1 centímetro en la tabla. La pierna de hueso se mete en ese agujero. Con un brazo elevado y agarrado a un obenque, el capitán Ahab se mantiene erguido mirando más allá de la proa del barco. Hay una fortaleza infinita y firme, una determinación, una voluntad inexpugnable en la entrega inalterable y sin miedo de esa mirada. No tarda, después de su primera salida al aire libre, en retirarse de nuevo a su camarote. Pero después de aquella mañana se mantiene visible todos los días para la tripulación, de pie en el pivote de su agujero, sentado sobre un taburete de marfil o caminando pesadamente sobre cubierta. ¡A ver, allí! ¡El vigía! ¡Mirad bien todos vosotros! ¡Hay ballenas por todas partes! Si veis una blanca, gritadlo hasta partiros los pulmones. Tiempo después, una mañana, apenas transcurrido el desayuno, Ahab, como de costumbre, sube por la pasarela hasta llegar a cubierta. Muy pronto se oye su paso firme de marfil mientras pasea de aquí para allá por sus viejas rondas, sobre tablas tan acostumbradas a sus pisadas que están marcadas por todas partes como piedras geológicas con la señal peculiar de su caminar. Si contempláramos fijamente la frente de Ahab, también marcada y estriada, podríamos ver huellas aún más extrañas, las huellas de su único pensamiento insomne y siempre caminante. Al final del día, ordena a Starbuck que envíe a todo el mundo a popa. Cuando la tripulación al completo está reunida, con rostros curiosos, Ahab les grita vehementemente preguntando qué hacen cuando ven una ballena. Una veintena de voces agarrotadas contestan que gritan anunciándola. Y luego, pregunta Ahab. «Arriamos los botes y vamos tras ella», contesta la tripulación. Entonces Ahab enseña a todos una onza española de oro. Es una pieza de $16, un doblón. Pide un martillo y avanza hacia el palo mayor. Quien quiera de vosotros que me señale una ballena de cabeza blanca, con la frente arrugada y la mandíbula torcida. Quien quiera de vosotros que me señale esa ballena de cabeza blanca con 3 agujeros pinchados en la aleta caudal a estribor. Mirad. Quien quiera de vosotros que me señale esa misma ballena blanca, tendrá esta onza de oro, muchachos. Tastego le pregunta si esa ballena blanca es la misma que algunos llaman Moby Dick, y Ahab dice que sí. Y entonces le pregunta si no fue la que le arrancó la pierna. Sí, y la perseguiré más allá del Cabo de Buena Esperanza, y más allá del Cabo de Hornos, y más allá del Maelstrom noruego, y más allá de las llamas de la condenación, antes de darme por vencido. Y para esto es para lo que os habéis embarcado, marineros, para dar caza a esa ballena blanca de uno a otro extremo, por todos los sitios de la tierra, hasta que eche un chorro de sangre negra y estire la aleta. Los arponeros y los marineros gritan acercándose corriendo al entusiasmado viejo.
Todos, menos Starbuck, que dice que él está allí para cazar ballenas, no para perseguir la venganza de su comandante, que no rendirá gran cosa, además, en el mercado de Nantucket, y que es estúpido luchar contra un animal que le atacó por instinto. Todos los objetos visibles, hombre, no son más que máscaras de cartón piedra. Sin embargo, en cada hecho, en el acto de vivir, en el indudable acto, una cosa desconocida, pero que razona, muestra sus rasgos tras la irracional máscara. Para llegar al hombre, hay que derribar la máscara. ¿Cómo puede el prisionero alcanzar el exterior si no es abriéndose paso a través del muro? Para mí, la gran ballena es aquel muro, puesto delante de mí. Algunas veces pienso que no hay nada detrás, pero es suficiente. Ella me abruma, me agobia. Veo en ella una fuerza abusiva, fortalecida por una malicia inescrutable. Cuando el capitán Ahab baja a su cabina, extrae un gran rollo arrugado de cartas de navegación amarillentas y las desparrama sobre su mesa atornillada al suelo. Las estudia atentamente y con lápiz lento pero firme traza rumbos adicionales en espacios que antes estaban en blanco. De cuando en cuando consulta viejos cuadernos de bitácora en donde están apuntados los momentos y lugares en los que en diversas travesías anteriores de varios barcos se han capturado cachalotes. Hasta que una tarde nublada y bochornosa en la que los marineros haraganean perezosamente por las cubiertas o contemplan con aire ausente las aguas de color plomizo, les sobresalta un ruido tan extraño, tan largamente emitido, musical y sobrenaturalmente salvaje, que todos levantan la vista hacia Tastego, el indio, que en lo alto de las crucetas señala ansiosamente hacia adelante con la mano estirada como un bastón de mando y a intervalos breves y repentinos sigue gritando. ¡Por allí resopla! ¡Allí, allí, allí! ¡Sopla, sopla! Por la manga, a sotavento, a unas 2 millas de aquí. ¡Una manada de ellas! En un instante todo es una conmoción. El cachalote resopla como el tic-tac de un reloj con la misma infalible y confiable uniformidad. Dog Boy baja deprisa, mira el reloj e informa a Ahab del minuto exacto. Tastego informa que las ballenas se han sumergido avanzando a sotavento. Los marineros del trinquete y del palo de mesana han bajado. Los rollos de estacha se colocan en su sitio, se sacan las grúas, se retira la verga mayor y las 3 lanchas se balancean sobre el mar. Fuera de las amuradas, su ansiosa tripulación se sujeta con una mano a la batayola, mientras que con un pie permanece expectante sobre la borda. Sin embargo, en este crítico instante, se oyó una súbita exclamación que apartó todas las miradas de la ballena. Sobresaltados, todos miraron al sombrío Ahab, que estaba rodeado por 5 fantasmas de piel oscura que parecían recién formados en el aire. Los fantasmas, pues eso es lo que entonces parecen, están situados al otro lado de la cubierta y con silenciosa celeridad sueltan las jarcias y las amarras de la lancha que allí se balancea, el bote que se ha considerado como una lancha de reserva, aunque es la del capitán por estar colgada a estribor. Ahab está rodeado por 5 extranjeros, uno de ellos con un turbante blanco llamado Fedalá. Ahab ordena que echen los botes al agua y es tal el trueno de su voz que a pesar de su asombro los hombres saltan sobre la batayola y las 3 lanchas caen al mar con los marineros dentro. Ahab va de pie en la popa y hace señas ruidosamente a Starbuck, Stubb y Flask para que se dispersen a lo ancho de modo que puedan cubrir una gran extensión de agua. La caza y la persecución es épica. Ni el recluta novato que abandona el pecho de su mujer para meterse en el calor febril de su primera batalla, ni el fantasma del hombre muerto que se encuentra con el primer fantasma desconocido del otro mundo, ninguno de estos podía sentir emociones más extrañas y fuertes que las del hombre que se encuentra por primera vez a sí mismo remando dentro del círculo mágico y revuelto del cachalote perseguido. La barca que alcanza a la ballena es la de Starbuck, con Queequeg e Ismael a bordo. Cuando el arponero lanza el arpón, sobreviene un empujón invisible desde la popa, mientras, por delante, el bote parece chocar contra un arrecife. Las velas se caen y estallan, un chorro de vapor abrasador sale disparado cerca de ellos, y algo se balancea como un terremoto por debajo. Ráfaga, ballena y arpón se amalgaman, y la ballena, apenas rasguñada por el hierro, escapa. Aunque inundada por completo, la lancha apenas está dañada. Allí permanecen hasta que les rescata el Pequod. Pasan días y semanas navegando tranquilamente. El Pequod cruza lentamente 4 territorios diferentes de pesca.
el que está por las Azores, el de Cabo Verde, el de La Plata, llamado así por estar cerca del estuario del Río de la Plata, y el de Carrot Ground, una localidad marítima sin delimitar que está al sur de Santa Elena. De vez en cuando ven el chorro plateado de las ballenas, pero no tan cerca como para lanzarse a por ellas, y así llegan al Cabo de Buena Esperanza, que mejor deberían llamar el Cabo de las Tormentas. Durante toda esta negrura de los elementos, Ahab, aunque asumiendo el mando casi de manera continua sobre la empapada y peligrosa cubierta, manifestaba la más sombría de las reservas y se dirigía a sus oficiales muy de cuando en cuando. Con su pierna de marfil insertada en el agujero de costumbre y con una mano agarrando firmemente un obenque, Ahab permanecía contemplando directamente a Barlovento durante horas y horas, mientras un chubasco ocasional de aguanieve o nieve pudiese congelarle las pestañas. Navegando hacia el nordeste se encuentran con vastas praderas de krill, esa sustancia diminuta y amarilla de la que se alimentan las ballenas. Al segundo día se ve un grupo de ballenas francas que, a salvo del ataque de un barco cazador de cachalotes como el Pequod, con las mandíbulas abiertas, nadan lentamente. El Pequod mantiene su rumbo nordeste hacia la isla de Java. De pronto ven una mancha blanca que en principio creen que puede ser Moby Dick, pero de pronto se dan cuenta de que es un calamar gigante. Y Quiquec dice que cuando se avistan calamares es porque hay cachalotes cerca. Y efectivamente, de pronto, muy cerca del Pequod, a menos de unas 40 brazas, un gigantesco cachalote se mece en el agua como el casco volcado de una fragata, con un lomo ancho y lustroso, como de tinte etíope, reflejando los rayos del sol como un espejo. Como tocado por la varita de algún encantador, el soñoliento barco y todos los durmientes que en él había se precipitaron hacia el despertar, y más de una veintena de voces provenientes de todos los lugares de la embarcación, a la vez que las 3 notas desde lo alto emitieron el grito acostumbrado, mientras el gran pez lanzaba la centelleante agua de mar al aire de manera lenta y regular. ¡Soltad las lanchas, Orfa!, gritó Ahab. Y se inicia la persecución. Con los remos y chillidos, las quillas cortan el mar. Esta vez es Tastego quien lanza el arpón. Una cascada continua recorre la proa como un remolino incesante en su estela, y al menor movimiento desde dentro, la vibrante y crujiente embarcación se escora hacia el mar. Al llegar al costado de la ballena, Stubb apoya la rodilla firmemente en la tabla antideslizante y dispara lanza tras lanza sobre el fugitivo pez. Y a la orden de mando, la lancha retrocede fuera del alcance del horrible revolcón del monstruo y luego se pone a tiro para un nuevo lanzamiento. El cachalote sangra mucho, tiñéndolo todo de rojo, hasta que la barca se sitúa a lo largo del flanco del animal y Stubb lentamente revuelve su larga y afilada lanza dentro del cachalote y la mantiene allí, como buscando algo con sigilo. Y luego, amainándose su agitación, la ballena desapareció una vez más de la vista, sacudiéndose de lado a lado y dilatando espasmódicamente su aventador con respiraciones bruscas, quebradas y agonizantes. Por fin, disparó al aire atemorizado borbotones y borbotones de cuajada sangre roja, como si fueran los purpúreos pozos de vino tinto, y cayendo de nuevo, corrieron desparramándose otra vez sobre sus inmóviles flancos hasta el mar. Su corazón había estallado. Ya solo queda llevar al cachalote hasta el Pequod y, una vez allí, asegurarlo al costado del barco. Aunque al supervisar la persecución de esta ballena el capitán Ahab ha dado muestras de su acostumbrada actividad ahora que la criatura está muerta, una vaga insatisfacción o impaciencia o desesperación parece estar operando en él, como si la visión de aquel cadáver le recordase que Moby Dick aún no ha sido capturada. Al día siguiente, el Pequod se convierte en un caos. Cada marinero en un carnicero hasta que la carcasa es soltada y el blanco cuerpo desollado de la ballena decapitada flota lentamente, cada vez más lejos, con el agua a su alrededor salpicada y rota por los insaciables tiburones. Por momentos la narración de Moby Dick es lenta y filosófica. De ahí oscilará a la digresión didáctica sobre la pesca de la ballena, llegando incluso a la explicación pormenorizada de la naturaleza de las ballenas. Hay quien sostiene que Moby Dick puso fin al trascendentalismo y la vida y la muerte del capitán supondrían una crítica a la filosofía de la autosuficiencia de Ralph Waldo Emerson. Cristina Gávez, en Clave de Libros, indica que Moby Dick puede ser una reflexión sobre las relaciones de poder, sobre la tragedia a la que lleva irremediablemente la ibris humana, sobre la permeabilidad en los tipos de afecto que pueden surgir entre los hombres.
Se ha dicho que es también una alegoría de la historia de los Estados Unidos, y más específicamente de la Guerra de Secesión. El Pequod sigue navegando y no dejan de sucederles cosas. Cazan una ballena franca, Daggoo está a punto de ahogarse y es rescatado en el último momento por Queequeg, se encuentran con varios barcos, uno de ellos en cuarentena, el siguiente un barco alemán que va a pedirles aceite, y siguen cazando cachalotes y cada caza es una aventura al límite. Llegan a la península de Malaca, que se extiende al sudeste de los territorios de Birmania y forma el extremo más meridional de toda Asia. Ahab se propone pasar por sus estrechos hasta el mar de Java y desde allí navegar hacia el norte por aguas que se sabe frecuenta de vez en cuando el cachalote, pasar a lo largo de las Islas Filipinas y ganar la lejana costa de Japón a tiempo para la gran temporada de pesca ballenera por allí. De ese modo, el circunnavegante Pequod barrerá casi todos los territorios de pesca del cachalote del mundo, antes de descender por el Ecuador en el Pacífico, en donde Ahab, aunque frustrado en todas partes en su persecución, cuenta firmemente con dar batalla a Moby Dick en el mar que más frecuenta. Sin embargo, ¿ahora qué? En esta declarada búsqueda, ¿Ahab no toca tierra? ¿Su tripulación bebe aire? Seguramente se detendrá por agua. No. Hace ya mucho tiempo que el sol, en su circo continuo, corre dentro de su ardiente anillo y no necesita más sustento que el que hay en sí mismo. Igual que Ahab. Notad esto también en el ballenero. Mientras otros cascos van cargados de mercancía extranjera para ser transferida a muelles extranjeros, el barco ballenero, errando por el mundo, no lleva más cargamento que sí mismo y su tripulación, sus armas y sus necesidades. Lleva agua de años en él. El primer barco que ha visto a la ballena blanca es el Samuel Enderby de Londres y dice haberla visto en el Ecuador la temporada pasada. Ahab sube a bordo para hablar con el capitán y tiene una grave disputa con él porque el inglés no entiende la obsesión de Ahab y más cuando ya ha sido herido, pero el capitán Ahab, lejos de escucharle, abandona el barco de forma precipitada, tanto que su pierna de marfil recibe un impacto y queda medio astillada, así que nada más llegar al Pequod llama a su carpintero y le encarga una pierna nueva, hecha también de marfil. Poco después ocurre otro hecho importante y es que descubren una fuga de aceite de ballena en los barriles almacenados. Starbuck propone sacar todos los barriles, lo que es un trabajo ímprobo, y Ahab se niega. Discuten muy duramente, pero finalmente el capitán accede. Todo se detiene en el Pequod mientras dura esa búsqueda de los barriles defectuosos. Fue en ese momento cuando mi pobre compañero pagano y gran amigo entrañable, Queequeg, fue atacado por una fiebre que le llevó muy cerca de su final interminable. Se ha dicho que en esta profesión de ballenero las sinecuras son desconocidas. La dignidad y el peligro van de la mano. Hasta que llegáis a capitán, cuanto más alto apuntáis, más grande es el esfuerzo. Queequeg está al borde de la muerte y su gran preocupación cuando cree que va a morir es cómo le van a enterrar. Y dice que en Nantucket vio ciertas canoas pequeñas de madera oscura y que a todos los balleneros que morían en Nantucket les colocaban en esas mismas canoas y que el imaginarse tal cosa le complace mucho porque no es muy diferente de la costumbre de su propia raza. El carpintero recibe enseguida la orden de cumplir el ruego de Queequeg. Cuando está terminando, se lo llevan y Queequeg contempla con los ojos muy atentos y durante largo rato el ataúd. Luego pide su arpón y que le quiten el palo y pongan el hierro a lo largo del ataúd. También ponen galletas dentro, rodeando los costados, y se coloca un frasco de agua en la cabecera y un pequeño saco de tierra leñosa, rascada del fondo de la sentina a los pies, y un trozo de tela de vela a modo de almohada. Queequeg entonces ruega que le suban a su lecho final y después de un rato dice que servirá. Pero ahora que aparentemente había hecho todos los preparativos para su muerte, ahora que había comprobado que el ataúd le iba bien, Queequeg mejoró de repente. Pronto pareció no tener necesidad de la caja del carpintero, y cuando algunos expresaron su complacida sorpresa, dijo en sustancia que la causa de su repentina convalecencia era esta. En un momento crítico, recordó una pequeña obligación en tierra que dejaba sin cumplir y, por tanto, había cambiado de opinión en cuanto a morir. No podía morir todavía, aseguraba.
Penetrando cada vez más en el territorio de pesca japonés, el Pequod pronto está atareado en las lanchas remando firmemente, navegando a vela tras las ballenas o esperando tranquilamente durante 60 o 70 minutos a que emerjan. Allí se encuentran con el Bakelor, al que preguntan si ha visto a la ballena blanca. No solo dicen que no, sino que afirman que no creen en ella. Esa tarde mueren 4 ballenas muy distanciadas, una lejos a barlovento, otra menos distante a sotavento, una más a proa y otra a popa. Estas 3 últimas se llevan al costado antes de la caída de la noche, pero la que está a barlovento no se puede alcanzar hasta la mañana siguiente, y la lancha que la ha matado permanece a su lado toda la noche, y esa lancha es la de Ahab. Toda la tripulación de la lancha parece dormir, pero Fedallah, el Parsí, observa a los tiburones que juegan espectralmente alrededor de la ballena y golpean con las colas las ligeras tablas de cedro. Ahab se despierta y le cuenta que ha soñado con coches fúnebres. Pero os he dicho, viejo, que antes de que podáis morir en este viaje, 2 coches fúnebres deberán verse claramente en el mar. El primero no estará hecho por manos mortales, y la madera visible del segundo deberá haber crecido en América. Ambos se quedan en silencio de nuevo como un solo hombre. Llega el gris amanecer y la durmiente tripulación se levanta del fondo de la lancha. Antes del mediodía llevan la ballena muerta al barco. La temporada de pesca en el Ecuador se acerca y Ahab termina dando la orden de poner proa hacia allá. En la travesía se ven sacudidos por un terrible tifón. Los rayos se suceden y la tripulación empieza a estar aterrorizada. Y en medio de la tormenta, Starbuck señala la lancha de Ahab, donde está firmemente amarrado el arpón del capitán, recién forjado. Del agudo filo de la punta sale una pálida llama horizontal de fuego bifurcado. Mientras el silencioso arpón arde como la lengua de una serpiente, Starbuck coge a Ahab por el brazo. Dios está contra vos, viejo. Abandonad. Es una mala travesía. Comenzó mal. Continúa mal. Dejadme bracear las vergas mientras podamos, viejo, y hacer de esto un viento propicio para volver a casa, para embarcarnos en una travesía mejor que esta. Al oír a Starbuck, la tripulación, presa del pánico, corre por un momento a las vergas, aunque no se iza ni una sola vela. Estrellando las iluminadas y ruidosas cadenas contra la cubierta y agarrando el ardiente arpón, Ahab lo blande como una antorcha entre ellos, jurando atravesar al primer marinero que largue el extremo de un cabo. Petrificados por su aspecto y atemorizados aún más por el feroz dardo que sostiene, los hombres retroceden con consternación mientras habla Ahab. Todos vuestros juramentos de cazar a la ballena blanca son tan obligados como el mío. Y en corazón, alma, cuerpo, pulmones y vida está obligado el viejo Ahab. Y para que sepáis a qué compás late este corazón, mirad aquí, así apago de un soplo el último temor. Y con un solo soplido de su aliento extinguió la llama. La noche es terrible y la lucha contra el tifón intensa. A la mañana siguiente el mar, que aún no se ha sosegado, rueda en olas largas y lentas de poderosa mole empujando al Pequod. Ahab se mantiene aparte, manteniendo un largo y encantado silencio. El Pequod continúa su camino hacia el Ecuador. Cuando el barco llega a los alrededores del territorio de pesca ecuatorial y en la profunda oscuridad que precede al amanecer, la guardia se sobresalta por un grito lastimeramente salvaje y sobrenatural. Y es que aquellas islas rocosas son el refugio de un gran número de focas y aquel sonido no es más que el llanto de algunos cachorros perdidos. Pero los presentimientos de la tripulación están destinados a recibir una confirmación. Al amanecer, un hombre cae al mar y la boya de salvamento, un barril largo y estrecho, se hunde con él en el mar. Para reemplazar la boya, Queequeg tiene la idea de utilizar su propio ataúd. Al día siguiente se avistó al Rachel, un gran barco, acercándose directamente al Pequod con toda su arboladura cuajada de marineros. En ese momento el Pequod llevaba una buena velocidad por el agua, pero al acercársele rápidamente el extraño con las alas extendidas y viento en contra, las jactanciosas velas cayeron todas a la vez, como reventadas vejigas vacías, y la vida entera huyó del azotado casco. Lo primero que Ahab les pregunta es si han visto a la ballena blanca, y el capitán del Rachel dice que sí. Pero lo que quiere saber el capitán del Rachel es si desde el Pequod han visto una lancha ballenera a la deriva.
Sofocando su gozo, Ahab contesta negativamente a esa inesperada pregunta. El capitán del Rachel le cuenta que mientras 3 lanchas estaban ocupadas con una manada de ballenas que les habían alejado 4 o 5 millas del barco, la joroba y la cabeza blanca de Moby Dick aparecieron súbitamente, así que la 4ª lancha, aparejada, se izó para su captura. Esa 4ª lancha se perdió en la persecución. La ballena herida debió huir con sus captores enganchados a ella. Se pusieron en las jarcias las señales de llamada. Sobrevino la oscuridad y, obligado a recoger las 3 lanchas que estaban muy a barlovento, el barco no solo se vio forzado a abandonar la 4ª lancha a su suerte hasta medianoche, sino que incluso aumentó su distancia con ella. Cuando el resto de la tripulación estuvo por fin a salvo a bordo del barco, salió el Rachel a la búsqueda de la lancha desaparecida, pero no la han encontrado. Mi chico, mi propio muchacho está entre ellos. Por amor de Dios, os lo ruego, os conjuro, exclamó el capitán visitante Ahab, quien recibió muy gélidamente su petición. Durante 48 horas dejadme alquilaros el barco. Pagaré gustoso por ello, y pagaré muy bien, si no hay otra manera. 48 horas solamente. Solamente eso. Debéis y tenéis que hacerlo. Mientras el visitante implora su pobre favor, Ahab permanece como un yunque, recibiendo cada impacto sin el mínimo temblor por su parte. Luego dice que no lo hará, que incluso está perdiendo el tiempo. Y luego, dirigiéndose a Starbuck, le dice que en 3 minutos desde ese preciso instante deben salir todos los extraños y que el barco siga navegando como antes. Y volviéndose apresuradamente, con el rostro apartado, desciende a su cabina, dejando al capitán del otro barco paralizado. El Rachel permanece a la vista dando bandazos de aquí para allá con sus mástiles y vergas pobladas de marineros, como 3 altos cerezos cuando los niños cogen cerezas entre las ramas. Ahab, después de un viaje tan largo, después de rastrear todas las aguas balleneras, ahora por fin tiene algo en los ojos. Algo que las almas débiles difícilmente podrían soportar. El único que se enfrenta con él es Starbuck. Mi capitán. Alma noble, viejo de gran corazón después de todo. ¿Por qué alguien debería dar caza a ese odiado pez? Venid conmigo. Huyamos de estas mortales aguas. Vayamos a casa. Mujer e hijo también son los de Starbuck. Mujer e hijo de su juventud fraterna, de compañeros de juegos, son los de Starbuck, así como los vuestros, señor, son la mujer e hijo de vuestra vejez cariñosa, nostálgica y paternal. Venid, vámonos. Dejadme en este mismo instante cambiar el rumbo. ¡Con qué alegría! ¡Con qué gozo, oh mi capitán! Iríamos disparados a ver nuestro viejo Nantucket de nuevo. Como señala Ana Ramírez, la crítica literaria se ensañó con lo que hoy conocemos como una obra maestra del simbolismo norteamericano. Moby Dick fue un fracaso comercial absoluto. Según Noel Ceballos, el revival de Moby Dick se debe a la Primera Guerra Mundial, que estalló exactamente 23 años después de la muerte de Melville. Tal vez porque el aislamiento y la sensación de hermandad que los marineros experimentan es un buen reflejo de la vida de trincheras y los paralelismos entre la batalla existencial contra una ballena encarnación del destino y la abstracción sin rostro de una Alemania malvada. Los horrores inconcebibles de la guerra moderna prepararon al mundo para entender por fin lo que Moby Dick quería contarle. Aquella noche, durante la guardia de media, Ahab, oliendo el aire de mar, afirma que una ballena debe estar cerca y ordena rápidamente que se cambie el rumbo del barco y que se disminuya de paño. Pero al romper el día, solo se ve una larga mancha de calma en el mar. Aún así, Ahab manda a los vigías a las cofas y poco después se eleva por el aire un grito como de gaviota. ¡Por allí resopla! ¡Por allí resopla! Una joroba como una colina nevada. ¡Es Moby Dick! Encendidos por el grito que parece emitido simultáneamente por los 3 vigías, los marineros de cubierta se lanzan a toda prisa a las jarcias a contemplar a la famosa ballena que durante tanto tiempo han estado persiguiendo. Ahab está varios pies por encima de los demás vigías. Desde esa altura, la ballena se ve a 1 milla más o menos por delante. A cada ola del mar revela su alta y centelleante joroba y emite regularmente su silencioso chorro de aire.
Ahab grita que se va a sumergir, que preparen las 3 lanchas y le dice a Starbuck que se quede a bordo y guarde el barco. Pronto se arrían todas las lanchas menos la de Starbuck, se izan todas las velas de las lanchas y salen disparadas a sotavento. La de Ahab va a la cabeza del ataque. Un pálido y mortal resplandor ilumina los ojos hundidos de Fedalá. Un gesto espantoso le tuerce la boca. Moby Dick sigue nadando, reservándose aún los visibles terrores de su mole sumergida, escondiendo completamente el espanto de su torcida mandíbula, hasta que se sumerge y se pierde de vista. Ahab no podía percibir señal alguna en el mar, pero repentinamente, cuando escudriñó cada vez más abajo, dentro de las profundidades, vio una mancha blanca viviente, no más grande que una comadreja blanca, que subía con prodigiosa celeridad y se agrandaba al emerger hasta que se dio la vuelta. Entonces se mostraron claramente 2 largas filas de centelleantes dientes blancos y torcidos flotando desde un fondo inescrutable. La boca de Moby Dick parece bostezar debajo de la lancha. Dando un golpe lateral con un remo, Ahab hace girar la embarcación. Luego se va hacia la proa y, cogiendo el arpón, manda a su tripulación que agarre los remos y se prepare para retroceder. Como si percibiera esa estratagema, Moby Dick se cambia de lado y en un instante dispara su arrugada frente hacia adelante por debajo de la lancha, que se estremece durante un instante. Yaciendo oblicuamente sobre su lomo a la manera de un tiburón dispuesto a morder, lenta y sensitivamente se mete la proa entera en la boca. El interior de su mandíbula está a 6 pulgadas de la cabeza de Ahab. La ballena blanca sacude la lancha como un gato levemente cruel hace con su ratón. No se la puede arponear en esta situación. Ambas mandíbulas, como enormes tijeras, cortan en 2 la lancha mientras la tripulación lucha por sujetarse a algún lado. Retirándose de su presa entre el oleaje, Moby Dick permanecía ahora a corta distancia, sumergiendo y sacando verticalmente la cabeza entre las olas, al mismo tiempo que revolvía lentamente todo su abusado cuerpo. Pero reasumiendo pronto su actitud horizontal, Moby Dick nadó rápidamente alrededor de la naufragada tripulación, revolviendo lateralmente el agua en su vengativa estela, como si se diese latigazos a sí misma para animarse a dar otro asalto aún más mortal. La visión de la lancha hecha astillas parecía enloquecerla. Ahab está en el agua, indefenso. La tripulación no puede ayudarle. La ballena blanca nada cada vez más velozmente en círculos cada vez más estrechos. Las otras lanchas intactas no se atreven a remar hasta el remolino para arponear. Permanecen en el borde exterior de la zona de peligro, cuyo centro es la cabeza del viejo capitán Ahab, que grita que el Pequod navegue contra la ballena. La proa del Pequod apunta hacia ellos y, rompiendo el círculo encantado, aparta a la ballena blanca de su víctima mientras las lanchas corren a rescatarle. Arrastrado hasta la lancha de Stab, con los ojos inyectados en sangre y ciegos, la sal del mar cuajándose en sus arrugas, la larga tensión de la fuerza corporal de Ahab se quebró y cedió sin remedio a la condena de su cuerpo. Durante un tiempo yació aplastado en el fondo de la lancha de Stab, como pisado por las patas de hordas de elefantes. Desde lo más hondo de él llegaban gemidos innombrables como sonidos desolados desde barrancos. Pero esa postración dura muy poco. Lo primero que hace es preguntar por su arpón. La persecución de Moby Dick continúa desde el Pequod, pero tras navegar detrás de ella mucho tiempo, el día se acaba. Ahab calcula el rumbo que llevaba la ballena y dice que no deben alcanzarla hasta por la mañana. Pero al despuntar el día no hay rastro de Moby Dick. Hasta que se la vuelve a ver. El viento empuja la nave a toda prisa con brazos tan invisibles como irresistibles. Parece el símbolo de una fuerza que no se veía, pero les tiene esclavizados en la carrera. Solo son un hombre, no 30. Moby Dick salta de pronto ante ellos. «Sí, saltad al sol por última vez, Moby Dick», exclamó Ahab. «Vuestra hora y vuestro arpón están cerca». Ahab ordena arriar a las 3 barcas y ordena a Starbuck que se mantenga separado pero cerca de las lanchas. La lancha de Ahab es la del centro. Moby Dick se abalanza contra las lanchas con las mandíbulas abiertas y la cola como un látigo, y sin prestar atención a los hierros que se le disparan desde cada lancha, parece únicamente tener la intención de aniquilarles. En sus incalculables evoluciones, la ballena blanca cruza y vuelve a cruzar las 3 estachas que ahora la sujetan, enredándolas de 1000 maneras, tanto que se acortan y ellas mismas remolcan a las lanchas hacia los hierros clavados en ella.
Ahab tiene que cortar la estacha y en ese instante la ballena blanca lanza un súbito ataque sobre los enredos que quedan y al hacerlo hace añicos las lanchas de Stubb y Flask con su cola. La lancha de Ahab parece intacta, pero de pronto, surgiendo de las profundidades, la ballena blanca estrella su amplia frente contra su fondo y la dispara al aire dando vueltas y vueltas. Cuando se pasa revista a la tripulación en el Pequod, el único que no aparece es Fedallah. Cuando desciende el crepúsculo, la ballena aún se ve a sotavento. En la mañana del tercer día, después de navegar buscando a la ballena, se dan cuenta de que está detrás de ellos. La he adelantado. ¿Cómo es que le saco ventaja? Sí, ahora ella me caza a mí, no yo a ella. Eso está mal. También debería saberlo. Idiota. Las estachas. Está revolcando los arpones. Sí, la alcancé anoche. ¡Media vuelta! Vuelve la persecución de Moby Dick y cuando Ahab arría su lancha, se despide de Starbuck. Moby Dick parece poseída por todos los ángeles que cayeron del cielo. Se acerca agitando la cola entre las lanchas y una vez más las hace volar como aspas de molino, pero dejando la de Ahab casi sin una cicatriz. En ese momento Ahab ve como atado con cuerdas a la espalda del pez inmóvil está el cuerpo medio desgarrado de Fedallah, sus dilatados ojos vueltos completamente hacia Ahab. El arpón se le cae de la mano al capitán. La marcha de la ballena blanca comienza a ceder mientras Ahab se desliza sobre las olas. Cuando está muy cerca, blande el feroz arpón y lo dispara junto con su maldición aún más feroz al cuerpo de la odiada ballena. Cuando tanto el acero como la maldición se hunden en su cavidad, Moby Dick se retuerce hacia los lados y hace escorar la lancha. La estacha se rompe y entonces Moby Dick se da la vuelta y ve el casco negro del Pequod que se acerca. Va hacia el barco y cierra de golpe sus mandíbulas en medio de feroces chubascos de espuma. A través de la brecha en el Pequod oyen entrar el agua como torrentes cayendo por un barranco. Todo está perdido. Ahab lo contempla desde su lancha y solo puede disparar su arpón. La ballena herida voló hacia adelante. Con inflamada velocidad, la estacha corrió a través del surco. Se enredó. Ahab se agachó para desenredarla y lo hizo, pero el lazo al vuelo le dio la vuelta alrededor del cuello y sin voz, como los enmudecidos turcos estrangulando a sus víctimas, salió disparado de la lancha antes de que la tripulación supiese que había desaparecido. Ahab desaparece en las profundidades. Por un momento la tripulación en trance permanece inmóvil. Luego se vuelve. El Pequod está terminando de hundirse. Círculos concéntricos atrapan a la propia lancha solitaria y a toda su tripulación, y a cada remo flotante y a toda asta de lanza, y haciendo girar todo, tanto lo animado como lo inanimado, alrededor de un solo vértice, se llevan de la vista hasta la más pequeña astilla del Pequod. Después, pequeñas aves revolotearon chillando sobre el abismo aún abierto. Una lúgubre espuma blanca se chocó contra sus abruptos bordes. Luego, todo se desplomó, y el gran sudario del mar se meció como lo había hecho hacía 5000 años. Solo Ismael sobrevive al naufragio. Cuando le alcanza la succión del barco, puede agarrarse al ataúd salvavidas que flota a su lado. Con el ataúd como boya, durante casi una noche y un día, flota entre tiburones. Al segundo día, se fue acercando un barco y por fin me recogió. Era el Rachel, de rumbo tortuoso, que volviendo a buscar a sus hijos desaparecidos, solo encontró otro huérfano. Y así les hemos contado Moby Dick, de Herman Melville. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial con traducción y notas de Maylí Yabar Dávila. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Esteban Masana y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.